Hola a todos, amigos y amigas ganchilleros, ¿qué tal estáis? Hoy venimos a hacer el último tutorial de nuestro ajedrez. En esta ocasión es la figura más importante de todo el ajedrez, el rey, ¿vale? Vamos a hacerla igual con los mismos materiales que hemos hecho el resto de figuras y os cuento el movimiento del rey. Bueno, el rey es la figura más importante de todo el ajedrez, ¿vale? Cuando le damos jaque al rey ya no se puede mover de ninguna manera porque se mueva donde se mueva, está jaque, ya se termina la partida, se dice jaque mate y se termina. El rey solo se puede mover de una en una casilla, da igual que sea de manera horizontal, de manera vertical, en diagonal, da igual, pero solo de una en una, no puede saltar, ¿vale? Tiene que ir de una en una. Y nada, lo dicho, es la figura más importante de todo el ajedrez. Así que vamos a empezar con el tutorial, os enseño cómo se hace y una vez que tengáis los reyes terminados ya podréis echar todas las partidas que queráis. Espero que os guste, que disfrutéis y a seguirlo paso a paso. ¡Hasta ahora! Bueno, para empezar nuestro rey vamos a usar, igual que con todas las demás figuras, un hilo trenzado que está recomendado para una aguja de 2,5 o 3. Yo voy a usar una aguja del número 2 para que me quede un poquito más cerradito, ¿vale? Empezamos nuestra figura con un anillo mágico. Hacemos un nudito para asegurar y en este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Como todas las demás figuras, yo voy a ir cerrando vuelta por vuelta. Podéis hacerlo en espiral, pero yo prefiero ir cerrándolas. Así, aparte de no tener que usar un marcador, pues para mí me resulta un poquito más fácil. Entonces, pinchamos en el primer punto que hicimos y hacemos un punto deslizado. Tejemos un puntito para la siguiente vuelta para subir y en el mismo punto donde nace ese punto de cadeneta, ahí empezamos nuestra siguiente vuelta. En esta vuelta tenemos que hacer 6 aumentos, con lo cual en este mismo punto hacemos otro punto bajo, ya son 2 puntos en el mismo punto, ese es un aumento. 2 puntos en el mismo punto, así toda la vuelta hasta llegar al final, que tendremos 12 puntos. Hemos llegado al final, tenemos 12 puntos, tiramos bien del hilo del principio para cerrar bien la base y unimos con el primer punto, hacemos un punto deslizado. Esta es nuestra segunda vuelta, hemos hecho 6 puntos bajos y ahora 12. Un punto deslizado, un puntito para subir y en ese mismo punto empezamos nuestra siguiente vuelta. En esta vuelta tenemos que hacer un punto bajo y un aumento. Así durante toda la vuelta hasta llegar al final. Haremos un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Acabaremos la vuelta con 18 puntos. Hemos terminado la vuelta y lo que hacemos es unir al primer punto con un punto deslizado. Todas las vueltas las vamos a acabar igual, ¿vale? Unimos con un punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos con un punto de cadeneta que no tenemos en cuenta, no lo contamos. En la siguiente vuelta haremos 2 puntos bajos y un aumento. En este punto un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente punto haremos nuestro aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Así durante toda la vuelta hasta llegar aquí. Tendremos 24 puntos. Hemos terminado nuestra vuelta, tenemos 24 puntos. Empezamos nuestra siguiente vuelta en la que tenemos que hacer 3 puntos bajos y un aumento. Y acabaremos la vuelta con 30 puntos. Ya tenemos los 30 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Igual hacemos un punto de cadeneta para subir. Y esta es la base. Esta es la base de nuestra figura. Ahora lo que vamos a hacer van a ser estos 30 puntos, los vamos a tejer cogiendo solo la hebra de atrás del punto. Estos 30 puntos sin aumentos ni nada. Cogemos solo la hebra de atrás del punto.
así hasta llegar al final de la vuelta. Ya hemos tejido nuestros 30 puntos, hemos cerrado con un punto deslizado y vamos a hacer la siguiente vuelta. Un punto de cadeneta para subir, igual que todo el tiempo, aquí. Y ahora vamos a tejer otra vuelta de 30 puntos, pero esta vez cogiendo el punto entero. En lugar de coger solo la hebra de atrás, cogemos el punto entero. Y hacemos otros 30 puntos bajos. Vale, mirad, en estos momentos tenemos 3 vueltas de 30 puntos, que es la que hemos hecho aquí en la base. Haciendo los aumentos hemos llegado a tener 30 puntos. La siguiente vuelta, que han sido 30 puntos cogiendo la hebra de atrás. Y la siguiente, que ha sido una vuelta de 30 puntos normal y corriente. Vale, vamos a hacer una última vuelta de 30 puntos. ¿Vale? Igual, de la misma manera. Ya hemos terminado nuestra última vuelta de 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer va a ser un punto para subir y en ese mismo hueco empezamos. En esta vuelta haremos 3 puntos bajos y una disminución. Cogemos la primera hebra del primer punto, la primera hebra del segundo punto y ahí tejemos nuestro punto. 3 puntos bajos y una disminución es la secuencia que vamos a realizar durante toda la vuelta hasta llegar hasta aquí. Acabaremos la vuelta con 24 puntos. Ya hemos terminado la vuelta de las disminuciones. Ahora mismo tenemos 24 puntos. Vamos a hacer otras 2 vueltas con estos 24 puntos. Sin aumentos ni nada. 2 vueltas seguidas con 24 puntos, ¿vale? Ya hemos terminado esas 2 vueltas de 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Y acabaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo, otro punto bajo y aquí hacemos nuestra disminución. Esto durante toda la vuelta hasta llegar al final y tendremos 18 puntos bajos. Ya hemos terminado la vuelta y tenemos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer punto de cadeneta para subir como siempre y en esta vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución y acabaremos la vuelta con 15 puntos. 4 y en el siguiente hacemos una disminución. Esto lo repetimos 3 veces y acabaremos la vuelta con 15 puntos bajos. Ya hemos terminado la vuelta. En esta ocasión tenemos 15 puntos bajos. Subimos con un punto de cadeneta y en el mismo punto empezamos la siguiente vuelta. En esta ocasión vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Y acabaremos la vuelta con 12 puntos bajos. Ahora mismo tenemos 12 puntos. Vale, pues ahora tenemos que realizar 3 vueltas con estos 12 puntos bajos. Mirad, cuando hemos terminado las 3 vueltas de 12 puntos bajos, es hora de rellenarlo, ¿vale? Para que os vaya quedando, porque si no ahora no vais a poder. En la siguiente vuelta lo que tenemos que hacer es 6 disminuciones y nos quedarán 6 puntos bajos, ¿vale? Por eso os digo que tenéis que rellenarlo ya, porque si no luego no podéis. En esta hacemos ya las 6 disminuciones. Empezamos desde el primer punto. Esta sería nuestra primera disminución. Ya hemos terminado nuestras 6 disminuciones, ¿vale? No vamos a cerrar porque aquí tenemos que hacer la parte de arriba de nuestra figura, esta parte. Entonces aquí ahora lo que vamos a hacer, una vez que hemos hecho esas 6 disminuciones, vamos a hacer 6 aumentos para volver a tener 12 puntos. Un punto de cadeneta para subir y aquí ya empezamos con nuestros aumentos. Aquí sería el primero, aquí el segundo. Esto lo hacemos para que esta zona de aquí se haga más estrechita y poder hacer la bolita ahora arriba. Hemos terminado nuestra vuelta de aumentos, tenemos 12 puntos bajos, cerramos con un punto deslizado y en la siguiente vuelta vamos a hacer
un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Un punto bajo y aquí hacemos nuestro aumento. Así durante toda la vuelta hasta llegar al final. Tendremos 18 puntos. Ya hemos terminado nuestra vuelta de aumentos. Tenemos 18 puntos y hemos cerrado con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tejer 18 puntos bajos durante 3 vueltas. Vamos a hacer 3 vueltas seguidas de 18 puntos bajos. Un punto sobre cada punto. Bueno, ya he terminado las 3 vueltas de 18 puntos bajos. Vamos a hacer ahora un punto bajo en la siguiente vuelta. Un punto bajo y una disminución. Y acabaremos la vuelta con 12 puntos. Esto ya lo hacemos para cerrar la parte de arriba, ¿vale? Tenemos que hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Ya hemos terminado esta vuelta de disminuciones, tenemos 12 puntos. Es el momento de rellenar este trocito de aquí. Este ya lo teníamos relleno, ahora nos falta rellenar este trocito de aquí, porque vamos a hacer ahora mismo 6 disminuciones y ya dejaremos esta zona cerrada, ¿vale? Entonces os recomiendo que lo rellenéis ya y en la siguiente vuelta hacemos 6 disminuciones. Ya tenemos hechas nuestras 6 disminuciones y en este momento tenemos 6 puntos bajos. Vamos a hacer lo que hemos hecho en el resto de piezas. Vamos a dejar una hebra bastante larga y cerramos aquí y os enseño a hacer el resto. Sacamos nuestra hebra que sea bastante larga porque luego tenemos que hacer la aureola y la cruz de arriba, ¿vale? Mirad. Deja toda esa parte y lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar estos 6 puntos, ¿vale? Luego os digo cómo le damos la forma. Lo que tenemos que hacer ya una vez que tenemos el hilo en nuestra aguja es coger la primera hebra de todos los puntos, de los 6 puntos que tenemos, cogemos la primera hebra y vamos pasando por todas las primeras hebras de los puntos que tenemos. 1, 2 y 6. Tiramos bien del hilo para que se nos quede bien cerradito ese círculo. Y ahora le tenemos que dar una forma recta aquí arriba. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser eso, dejar aquí una formita recta. Esto no puede quedar en círculo, tiene que quedar aquí arriba plano. Eso lo conseguimos con la aguja, dándole puntaditas de aquí a esta parte de abajo, aquí. Y lo que vamos haciendo es aplanar esa zona. ¿Veis? Al tirar yo aquí del hilo, esta zona baja hacia abajo. Entonces así se nos queda plana. Le damos varias puntaditas para que se nos quede así y continuamos. Mirad, una vez que ya hemos conseguido dejar toda esta zona de arriba plana, que luego con el almidón se queda mejor si lo queréis almidonar, pero bueno. Sacamos el hilo por el centro de la parte de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la cruz del rey. El rey lleva una crucecita arriba. Entonces, con nuestra aguja de ganchillo, cogemos aquí en el centro el hilo y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. 3 puntos de cadeneta. Esto será la parte de abajo de la cruz, ¿vale? Ahora tenemos que hacer 2 puntos hacia un lado. Sería así, haría forma de L. 3 puntos y luego 2 puntos hacia la derecha. Subimos con un punto de cadeneta y en estos dos que hemos hecho
del lado derecho hacemos un punto deslizado y otro punto deslizado. Ya tenemos un ladito de la cruz. Hacia arriba, 2 puntos de cadeneta. Un punto de cadeneta para darle altura y aquí tejemos otra vez 2 puntos deslizados. Uno y aquí el otro. Ya tenemos un lateral y la parte de arriba. Volvemos a hacer 2 puntos de cadeneta. Uno para dar altura. Y en los dos que hemos hecho hacemos 2 puntos deslizados. Uno aquí y otro en el siguiente. Ya tenemos las 3 partes de arriba de la cruz, mirad. Y ahora ya solo nos falta hacer la parte de abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues unimos a la primera cadeneta que hicimos, estas primeras que hicimos de aquí, acordaos que teníamos 3 cadenetas, ¿no? Pues hacemos 3 puntos deslizados. Pinchamos en el primer punto de cadeneta, hacemos un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado y en el siguiente, el de abajo del todo, hacemos otro punto deslizado. Mirad, ya tenemos nuestra cruz. Ahora lo que tenemos que hacer es tirar del hilo, sacarlo y ahora con nuestra aguja de coser, este hilo meterlo por el centro para que la cruz se nos quede recta y lo sacaremos por aquí para hacer la aureola, ¿vale? Con nuestra aguja de coser metemos el hilo por aquí y lo sacamos por aquí. Mirad, metemos el hilo por aquí, por el centro otra vez, hasta sacarlo por aquí, por los 6 puntos, por la zona más estrechita de toda la figura. ¿Veis? Ya nos queda la crucecita hecha y el hilo por aquí que ahora nos va a hacer falta para hacer la aureola. Y seguís dándole la formita si queréis con la aguja de coser, ¿vale? Esto os vuelvo a repetir que si luego lo almidonáis, pues os queda mejor. ¿Vale? Bueno, ya tenemos aquí nuestro hilo, que es donde lo queríamos. Pues ahora vamos a hacer la aureola, igual que hemos hecho con las otras figuras que la llevan. Metemos nuestra aguja de ganchillo por aquí, por los 6 puntos, por donde tenemos nuestros 6 puntos, y vamos haciendo puntos bajos. Hasta dar toda la vuelta. Esta será la primera vuelta de nuestra aureola. Ya hemos terminado de dar toda la vuelta. Hemos llegado otra vez al principio y lo que hacemos es unir aquí en el punto que hemos hecho al principio con un punto deslizado. En la segunda vuelta de nuestra aureola lo que hacemos es subir con un punto de cadeneta y vamos a tejer en todos estos puntos, vamos a hacer un punto bajo y un aumento hasta llegar al final. Y esa será nuestra segunda y última vuelta de la aureola. Un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento hasta que lleguemos al final. Mira, ya he llegado al final, he hecho toda la vuelta entera con un punto bajo y un aumento, ¿vale? En el primer punto que hicimos lo que hago es hacer un punto deslizado, hago un nudito para asegurar, tiro del hilo y este hilo ya lo escondemos. Pues nada, ya hemos escondido el hilo y como veis ya tenemos nuestro rey terminado con su crucecita arriba. Os vuelvo a decir que si queréis almidonarlo os quedará más rígido. Este está almidonado y queda muy duro, ¿veis? Y la cruz ni se mueve ni nada, ¿vale? Pues ya tenemos nuestra última figura. Espero que os haya gustado el tutorial, que deis like, compartáis y que os suscribáis si no estáis suscritos y que echéis muchas partidas de ajedrez con estas figuritas. ¡Hasta pronto!